Te presento rapidito. Adelante. Dale. Bueno, Roberto nos va a hablar de su proyecto Biblioteca, una fuente tipográfica institucional de la Biblioteca Nacional de Chile. Roberto es diseñador de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en edición de libros de la Universidad Diego Portales y máster en industrias editoriales de la Universidad Pompeu Fabra. Es académico e investigador del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile y docente del Departamento de Publicidad e Imagen de la Universidad de Santiago. Director del portal de tipografía chilena Andes. En 2006 y 2018 obtuvo el premio Amster Core al diseño y la ilustración editorial y en 2009 fue finalista del premio Chile Diseño. Es autor de los libros Manifiesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada, una fuente de luz, investigación histórica para la creación de la tipografía de la Biblioteca Nacional de Chile, orígenes de la tipografía en Chile, impresos de la colonia y de la independencia, amor y diseño, y Carmela y la Alborada, investigación tipográfica en torno al primer periódico obrero feminista de Chile, y Mauricio Hamster Katz, de 2023. Ha diseñado la fuente de biblioteca, tipografía institucional de la Biblioteca Nacional de Chile, la fuente Oda, inspirada en la obra de Pablo Neruda, y J, de las Juventudes Comunistas de Chile. Ahora sí, adelante, Robert. Muchas gracias, querido. ¿Se Bueno, escucha bien? se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo quisiera partir la presentación diciendo que este tipo de espacios y de encuentros me parecen no solo placenteros, sino que necesarios y estoy hasta ideológicamente de acuerdo con que se den y que se propaguen. Básicamente porque la premisa que me lleva a compartir la presentación que voy a hacer ahora es una premisa crítica respecto de una situación que al menos en Chile se vive. No sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero me imagino que a lo mejor es similar. Acá en Chile la ponderación social para la disciplina del diseño gráfico es bastante baja porque rigen ciertos parámetros sociales que imperan, me parece, en una sociedad capitalista, que son la empleabilidad y la renta, desconociendo otros aspectos de la cultura humana que pueden medirse hoy día también y que podrían de alguna manera matizar ese énfasis que se da. En ese sentido, yo quisiera partir para explicar el contexto de esta presentación aludiendo a una fecha histórica que me parece muy importante en la historia universal de la tipografía, que es alrededor de 1680. Resulta que en 1683 Joseph Moxon publicó Mechanic Exercises, donde, según dice Robin Kinross en Tipografía Moderna, por primera vez se separa a la imprenta de la tipografía. Incluso dice, es un tratado teórico de la imprenta que la saca de su estado de inconsciencia. Entonces la pregunta sería, ¿qué es ese estado de inconsciencia? Resulta que hay una publicación casi paralela, en 1680-81, de un impresor que se llama Alonso de Paredes. Se llama Institución y origen de la imprenta y reglas generales para los componedores. Resulta que en ese libro, Alonso de Paredes dice que por primera vez señala que un libro está compuesto de cuerpo y alma. Entonces, esa distinción me parece interesante porque se asemeja a lo que dice Kinross sobre el libro de Moxon, en el sentido de que ese estado de inconsciencia es cuando un cuerpo se percata que tiene alma, ¿sí? Esa idea del cuerpo y alma que manifiesta Alonso de Paredes es recogida en los análisis y estudios del libro de Roger Chartier, cuando habla de la materialidad del texto y la textualidad del libro, rescatando la idea de que un libro tiene cuerpo y alma, pero que son indivisibles, que están intrínsecamente relacionadas y que una depende de la otra. ¿Sí? Esa idea de relación absoluta se da en una publicación que surge en 1677, casi en paralelo a la de Alonso de Paredes y a lo de Moxon, que es la ética de Baruch Spinoza, un filósofo que es el primero en separar, en romper, disculpen, con la separación platónica de cuerpo y alma. Es el que plantea que alma y cuerpo son una sola cosa, tal como lo está diciendo Roger Chartier respecto al libro, tal como de alguna manera lo dice Alonso de Paredes. Y esa conexión a mí me parece importante porque creo que la tipografía se ha transformado, al menos en la era digital, en un espacio en donde, esto es lo crítico, digo yo, en donde
se está produciendo constantemente una adoración al cuerpo y se está omitiendo el alma detrás de esos cuerpos. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, MyFonts, Chile y Argentina están dentro de los países que más producen tipografía en América Latina y que se comercializa ahí. Si uno analiza cuáles son los discursos, cuáles son los orígenes que están dichos en cada una de las fuentes que están ahí expuestas, yo lo hice con el caso de Chile en el año 2020, cuando llevan 450 fuentes tipográficas compartidas, resulta que los discursos no existen, digamos, el alma no se ve. Y uno podría entonces decir, ¿son tipografías sin alma las que se están comercializando en el retail? No lo creo. Yo creo que lo que está ocurriendo es que no se está develando, no se está exponiendo cuál es esa alma, cuál es ese origen, qué es lo que está detrás. Lo que conlleva que empecemos a caer en un juego complejo y diría yo, bastante neoliberal, de la pura adoración de los cuerpos. Sin ir más lejos, a ratos, la Bienal de Tipografía Latinoamericana lo que hace es exponer láminas con cuerpos. Entonces quedamos fascinados con la curva de la A o con la ligadura que une dos letras o con cómo una H está formada o cómo un punto no sé, excede la línea de ascendentes, y etcétera. Solo el énfasis está siempre puesto en los cuerpos, en la forma, digamos, omitiendo ese discurso que es tan necesario y que desde mi perspectiva lo que genera es que la sociedad entienda que lo que hacemos son dibujos, formas, no fenómenos culturales que conllevan implicaciones más complejas. Es mi opinión y creo que cuando uno indaga un poquitito se da cuenta que algo de eso está ocurriendo. Entonces, el proyecto biblioteca, a mí me gustaría que sea entendido justamente a través de su trasfondo, y más que de su forma. Me gustaría, es lo que yo intento, puede que fracase en esa búsqueda, pero es lo que estoy buscando. Y me parece que instancias como esta, cuando veo a mis compañeros exponer, lo que hace justamente es centrarse un ratito en el otro aspecto. Digamos, de alguna manera lo que hacemos en esta instancia es mirarnos el alma y mirar el alma de lo que hacemos y mirar el alma de los tipos que estamos contemplando, de la letra, ¿no? Miramos el alma de la letra en estos encuentros y creo que eso no es común, me parece que es más bien una casualidad. Bueno, voy. El nombre biblioteca, bueno, aquí está la relación de los libros y la tipografía natural, ¿no es cierto? Eduardo Galeano dice que un pajarito le contó que estamos hechos de átomos, pero, o sea, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, dice, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Esas historias se resguardan en los libros, ¿no es cierto? Y las tipografías, las letras se resguardan también dentro de los mismos libros. Hay un emparentamiento, hay una conjunción en ese sentido. Entonces, de ahí el nombre. Lo busqué antes de colocarlo y no existía en ese momento. Entonces, lo primero que yo quiero mostrar es el proceso de investigación para llegar a la letra. Se hizo un proceso de investigación que trató de encontrar una cierta identidad. Pero este concepto es discutible, el de identidad a seca, porque si nos centramos en el concepto de genealogía de Foucault, que es muy interesante, dice que la genealogía no busca el origen de las cosas, sino que el accidente de su nacimiento. Dice que la genealogía no pretende descubrir la identidad de las cosas, sino registrar la singularidad de sus acontecimientos. Es decir, que en el origen hay una serie de conflictos que dan paso al surgimiento de ciertos fenómenos. Entonces, cuando tenía que de alguna manera retratar esa esencia de la Biblioteca Nacional, centrarme en el origen tenía todo sentido porque habían ocurrido muchas cosas de distinta índole, distintas coyunturas que suministraban discursos, ideas que podían ser retratadas a través de la forma de la letra. Entonces, el origen es el momento de la fundación de la Biblioteca Nacional. Esa es una selección que una persona que está creando hace. Yo en ese momento elegí esta circunstancia, porque hay algo que me pareció fascinante. En 1813, en pleno periodo de independencia, se hace un llamado en un periódico que se llama El Monitor Araucano, el 19 de agosto, en donde se invita a los ciudadanos y ciudadanas de Chile a contribuir con sus propios libros para formar una biblioteca nacional. Es decir, no hay una verticalidad que venga desde la administración, desde los gobiernos o desde altas figuras a decirnos esta es su biblioteca nacional, sino que es un llamado a que todo el pueblo
con sus fuerzas, con sus energías y con el suministro de productos directos, como son los libros, configuren una biblioteca nacional. Entonces, estaba ese contexto histórico, pero este contexto histórico, como dije, está cruzado con distintas coyunturas, con distintos otros contextos, podríamos decir, que van suministrando discursos para transformarlos o expresarlos a través de la forma de la letra. Entonces, yo sitúo algunos contextos de manera muy didáctica para que podamos analizarlos. El contexto histórico, cultural, político, estético, ideológico y patrimonial. Puede que se correspondan, puede que se parezcan, pero están separados solo para entender cómo se desarrolla el fenómeno. Entonces, la pregunta es, que surge sobre todo por personas que no son expertas en esto, es cómo se puede representar un contexto histórico en la forma de una A o en la curva de una O. Y es gracias a que las diseñadoras y diseñadores utilizamos esta herramienta, que de alguna manera viene con el ser humano, pero que es pulida en nuestra disciplina, que es trabajada, que son los principios de abstracción y síntesis. Entonces, la idea es muy sencilla y esta demostración creo que puede ayudarnos a entender cómo ocurre. Yo la hice cuando presenté la tipografía de la Biblioteca Nacional. Invité al público a que pensara en el concepto de sensualidad, pero que por favor tratara de imaginar una línea que representara en solo un trazo, que se representara todo este concepto complejo que es la sensualidad. Y eso, he hecho ese ejercicio muchas veces con estudiantes o en paneles de conversación, en donde incluso los saco a la pizarra para que tracen esa línea, sin decirles cuál es el concepto, sino que en el momento les digo, el concepto es sensualidad. Y la línea que siempre dibujan es la misma. Siempre aparece esta línea representando ese concepto. Entonces es curioso porque yo ya la tengo guardada en la presentación y ya sé cómo van a representarla distintas personas. Da lo mismo su identidad o orientación sexual, da todo lo mismo. La representación siempre es la misma. Porque lo que están haciendo es una síntesis justamente del cuerpo de la figura de la mujer. Y eso no es una opinión, eso ocurre y se puede corroborar fácilmente cuando vas a Google Imágenes, que es un algoritmo que recoge cómo todas y todos estamos visualizando determinados fenómenos, y resulta que coloca sensualidad, o sensuality en inglés, da lo mismo, y lo que aparece en principio son un grupo de imágenes, ¿no es cierto?, que representan principalmente el cuerpo y las curvas del cuerpo de la mujer. Entonces, ¿se pueden representar distintos conceptos de una forma? Claro, hay muchas maneras de hacerlo y hemos visto en estas presentaciones cómo eso ocurre. Entonces, el contexto histórico está dado por el hecho específico de la fundación de la Biblioteca Nacional en el Monitor Araucano. Entonces, lo que hice fue, como síntesis visual, ir a recoger, a tratar de encontrar esas fuentes y utilizarlas como base, las fuentes directas que configuraron ese periódico. Como contexto político está la independencia de Chile. Entonces, la independencia, al menos en Chile, es entendida como un periodo de transición. De hecho, tiene 3 fases: patria vieja, reconquista de los españoles y patria nueva. Es decir, es todo un proceso en donde cambia la fisonomía de nuestra sociedad. Ese proceso de transición está emparentado con unas fuentes que en ese momento predominaban tanto en el mercado norteamericano e inglés como su presencia en Chile, que eran las fuentes transicionales, cuyas características ustedes conocen mejor que yo. El contexto ideológico era la Ilustración europea, que estaba influyendo fuertemente a través de textos, por ejemplo, de Rousseau. La Ilustración europea es conocida como el siglo de las luces. Entonces, la tipografía se puede representar eso porque la tipografía es en esencia luz y sombra, es decir, forma y contraforma. De hecho, este cabezal, que es el cabezal la cabecera del primer periódico chileno que se llama La Aurora de Chile, tiene este símbolo que es considerado el primer logotipo de nuestra historia, en donde está seguramente la cordillera de los Andes con un sol resplandeciente, como ocurre en nuestro amanecer, en nuestra aurora, y abajo dice: la luz ilumina al pueblo y aleja las sombras, el sueño y las sombras. Entonces la luz es otro componente esencial para desarrollar la fuente. En términos culturales, había una fuerte relación, una admiración por parte de quienes estaban ejecutando y estando a cargo y liderando la independencia chilena, de mirar lo que había hecho Estados Unidos años antes. En ese sentido, el modelo norteamericano surge como el proceso de abstracción y concretamente en Chile las primeras fuentes que llegaron para el primer taller de imprenta provenían específicamente de Norteamérica, de Nueva York. La había enviado un señor que se llama John Robert Livingston,
a través de un sueco que estaba viviendo acá, el gobierno le encarga, en el momento en que se desata la guerra, le encarga dos cosas: cañones y municiones para enfrentar el enfrentamiento bélico, y también imprenta y tipografía por primera vez, porque no se había permitido en Chile tener imprenta, la corona no lo había permitido. Entonces es interesante que lleguen en esta fragata norteamericana, eh, digamos, cañones y municiones, pero también estas cañones y municiones culturales, que serían, las municiones son de plomo, antimonio y estaño. Eh, En el contexto estético o plástico, artístico, el estilo neoclásico en Chile era sumamente relevante. De hecho, todos los edificios importantes que tenemos de los albores de la República tienen este estilo artístico, ¿no es cierto? Y existen también dentro de la tipografía fuentes neoclásicas que son las mismas que se les conoce como transicionales. Digamos, son clasificadas desde esta perspectiva, si no me equivoco, por Robert Ringholtz, si no me equivoco. Y en el contexto patrimonial había una incipiente identidad de la tipografía chilena que se estaba dando gracias a que muchos compañeras y compañeros estaban realizando fuentes tipográficas. En 2020, como decía, ya habían 450. En el momento del desarrollo de la tipografía de biblioteca ya había más de 200 fuentes chilenas comercializándose en el mercado internacional. Entonces, aparecían ahí ciertas características que podríamos decir que eran propias, o eran patrones, cuestiones que se estaban repitiendo. Mímesis, desde una perspectiva filosófica, de un cierto patrón, de una cierta cuestión que se está dando. Hay un tipógrafo que viene de visita en algún momento a Chile, Dino dos Santos, de Portugal, y él dice: ustedes hacen sus letras con la panza muy baja, dice, por los chilenos y chilenas. Entonces, ese, por ejemplo, fue uno de los aspectos que se tomó en referencia para incorporarlo al desarrollo de la fuente. Entonces tenemos las fuentes del monitor araucano, las fuentes transicionales, la luz, las fuentes norteamericanas, las neoclásicas y las tipografías chilenas. En ese sentido, ahí tenemos la del monitor araucano, que también es una transicional. Está la luz, las norteamericanas que llegaron, que se utilizaron en el monitor araucano, las neoclásicas y las chilenas. De alguna manera se produce una reducción de estos elementos que sintetizan la forma, y, y nos queda lo siguiente: un diagrama que resume, que sintetiza los principales componentes que tiene que tener esta fuente biblioteca. Entonces, guardamos la luz y nos centramos en esta fuente norteamericana transicional neoclásica que está utilizada en los primeros impresos, y tratamos de hacer una simbiosis, una mezcla, un mestizaje entre la chilena y esta, extrayendo componentes de cada una para armar una nueva fuente. Es una forma didáctica, insisto, de mostrarlo. La panza chilena con el asta, ¿no es cierto?, y la lágrima neoclásica. Entonces, en la fusión de esta surge el modelo o la base de biblioteca, pero faltaba la luz que ilumina al pueblo y aleja las sombras, ¿no es cierto?, y la ignorancia, esa ilustración europea, el siglo de la luz. Entonces, lo que se hizo en biblioteca fue hacer que la luz ingresara a la forma de la letra, pensando en que ese gesto tenía que desaparecer desde los 12 puntos hacia abajo. Ese gesto debía desaparecer. Solo aparece desde los 12 puntos hacia arriba. Es decir, cuando yo configuro el texto de un libro, ese gesto desaparece, no se ve porque la tinta se expande. Entonces, queda el gesto en algunas letras y se va repitiendo siempre y cuando se considere adecuado por la conjunción de las formas. Y habíamos propuesto presentar esta tipografía a la Biblioteca Nacional. Obtuvimos un fondo pequeño para poder hacerla, y cuando le mostré esta presentación, les gustó tanto a la biblioteca que me pidieron escribir un libro. Me dijeron: te damos un mes para que tú puedas escribir esta historia en un libro, y queremos hacer una exposición que no solo muestre la forma de la letra, sino que también eduque y explique qué es la tipografía, qué es la legibilidad, qué es un serif, etcétera. Entonces, estas son láminas que se montaron en ese momento en la Biblioteca Nacional, en donde se explicaban las representaciones que acabo de explicar, en donde se mostraba también los sets completos de la fuente, las diferencias de peso,
Y la verdad es que partió siendo una fuente que iba a tener cuatro variantes, pero empezó a crecer, y con el equipo logramos desarrollar una fuente que en ese momento fue importante porque todavía no existía la masificación de Google Fonts. Entonces, 2016 hablamos. Entonces era muy importante que en Chile contaran con una fuente tipográfica para texto continuo que fuera gratuita y que todo el mundo pudiera utilizar. La biblioteca me propuso utilizarla un año y luego liberar su uso para todas y todos. Hicimos un set que cubre más de 200 lenguas, como 600 glifos más o menos cada fuente, que puede no ser tanto, pero es suficiente, eh, con ligaduras discrecionales y ornamentales. Y hicimos también la versión sin serifas. Entonces se amplió mucho y se transformó en una fuente muy grande, gratuita para todas y todos. Aquí una de estas como propuestas que pueden o no tener éxito, pero que uno la hace porque cree que se puede ir un poco más allá. Como todos sabemos, el ampersand es la composición de la E y la T. Entonces, en esa lógica del ampersand, me surgió una pregunta. ¿Qué pasa con la virgulilla y la N? Porque son dos N, ¿no es cierto? La virgulilla viene a ser una segunda N que se montó sobre la primera N y que quedó como sintetizada en esta forma. ¿Por qué, si el ampersand es un solo signo, no poder hacer que la ñ, que son dos N, se transforme también en un solo signo? ¿No es cierto? Joao, Joano, está la N apareciendo en el lugar que le corresponde. Entonces, lo que hicimos fue, eh, de alguna manera, ligar la virgulilla a la N y transformarla en un solo signo, dejando las dos opciones dentro de la letra, dejando la que está unida como la letra de base y dejando la otra como alternativa, pero también con la salvedad que de 12 puntos hacia abajo ese rasgo desaparece y la virgulilla se separa de la N. Lo mismo con el caso de la itálica. Bueno, muchas gracias. Como digo, hicimos esta exposición, estuvo expuesta varios meses en la biblioteca. Fue muy lindo ver cómo las personas disfrutaron la muestra, se llenó. eh, Ahí estaba, ese es un día de semana en la Biblioteca Nacional, no sé si se puede ver bien, eh, pero la exposición estuvo montada varios meses ahí, hicimos esa figura. Por primera vez la tipografía ocupaba un espacio importante como exposición dentro de la Biblioteca Nacional. eh, Fueron niños, fue una experiencia muy satisfactoria. El libro se publicó, lo comercializó la Biblioteca Nacional, se agotó, y la verdad que en ese libro está contada esta historia a la que me refería. Eso es todo, amigas y amigos. Espero que les haya parecido, y quedo atento si que quieren hacer alguna consulta. Muchas gracias, Roberto. Yo soy fan de la tipografía biblioteca, así como soy de Espinosa Nova también. Son de las que más uso. Además, hoy tengo los dos libros, creo. Este, muchas gracias. A ver, tenemos algunos comentarios para Robert. Un hito, el libro de Joseph Moxon, tenemos uno, impresionante, felicitaciones, qué buena reflexión, Roberto, refiriéndose al comienzo de la charla. Increíble biblioteca, increíble el alma de esta tipo, amor por esa ñ y sus variables, muy linda tipografía, muy buen trabajo, gran proyecto. ¿Tenemos alguna pregunta? Una consulta ahí, Roberto. ¿La gente puede acceder al libro de alguna manera? Estás muteado. Sí, el libro está disponible en mi portal de ResearchGate. Si lo buscan una fuente de luz, está completo en PDF para que lo puedan descargar. Si buscan la tipografía, también está disponible para poder descargar.
La tipografía ha sido probada ya, va a cumplir varios años de uso. La biblioteca la utiliza en todo, en la página web, la utiliza en todos los libros que produce y produce muchos libros. De hecho, han ganado premios por diseño de libros. Entonces, de verdad está súper probada en su funcionamiento y es gratuita. Creo que eso también puede ayudar a que la puedan utilizar si es que les parece prudente, necesario. Gracias, Robert. Bueno, si no hay otra pregunta, pasamos a la presentación de Cristóbal. Y te liberamos, Robert. Muchas gracias. Gracias, ¿Eh? que estés muy bien. Hasta la próxima Gracias. y nos vemos en próximos proyectos. ¿Eh? Por ahí, obvio. Nos vemos. Genial. Chao. Chao.